Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es el comienzo del Nuevo Testamento. Y el cuarto evangelio acá es Juan. Y en el capítulo 1, versículo 19 al 28, vamos a estar viendo. Entonces, acá comienza con el testimonio de Juan. No sé, ustedes pueden, si su Biblia tiene un resumen de esa parte, dice, testimonio de Juan el Bautista. Lo que pasó acá es que un grupo de judíos por parte de los sacerdotes y levitas de Jerusalén empezaron a cuestionar a Juan el Bautista. Entonces le empezaron a hacer un cuestionario, a hacer preguntas a Juan el Bautista. Nosotros podemos ver algunos ejemplos de personas que empiezan a cuestionar a las personas. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué dijiste eso? ¿Con qué autoridad haces esto? Podemos ver en las películas cuando una persona está en un interrogatorio por cierta razón y entonces la policía le interroga, le hace preguntas y entonces vemos la clásica del policía malo, el policía bueno. Entonces un policía se hace el malo y el otro el bueno y le interrogan al que está siendo cuestionado. Podemos ver otro cuestionario. Alguien cuando intenta entrar en un trabajo o a una facultad, universidad, a veces siempre hay un cuestionario, te cuestionan. ¿Y vos cuál es el propósito de tu vida? Ahí ya se expandieron demasiado, ya. O pueden hacerte, ¿por qué crees que sos bueno para este trabajo? Y entonces hay muchos cuestionarios. A nosotros también nos pueden cuestionar. ¿Con qué derecho vos venís acá y me decís que tengo que creer en Cristo? ¿Con qué derecho vos tenés algo para decirme? Más en nuestra familia, si uno tiene una familia de personas que no creen en Cristo, más hay ese cuestionario. ¿Vos me vas a decir algo a mí? Vos que eras igual que yo, bailabas en esta fiesta conmigo y tomabas aún más que yo. ¿Me vas a decir a mí vos algo? Entonces, siempre hay cuestionarios, pero ahí ya más agresivos. En la historia de mi padre, cuando él se convirtió, sus familiares le cuestionaban todo. Así que vos sos evangélico ahora. No, vos tenés que ser católico como nosotros. Después se juntaron con sus padres, hicieron un concilio familiar y le dijeron, bueno, si vas a dejar a tu hijo en la casa, ya no sos parte de la familia. La familia de Aníbal Fornasarich, el padre, mi abuelo, si dejas a tu hijo, si no le echás a tus hijos de la casa porque son evangelios, ya no sos parte más de la familia Fornasarich, ya no vamos a tener comunión. Bueno, ahí lo que hicieron mis abuelos, algo bueno, porque ellos seguían siendo católicos, es, no, ¿qué le vamos a echar a nuestros hijos? Igual, si son evangélicos, igual van a ser nuestros hijos. Entonces se apartaron ahí de la familia Fornasarich. Entonces, inevitablemente vamos a ser cuestionados si nosotros vivimos la vida cristiana, sin importar dónde estemos. En el trabajo, vos, ¿por qué no sos como nosotros? No haces los mismos chistes que nosotros. ¿Por qué vos no tomás con nosotros? ¿Por qué no sos igual a nosotros? ¿Te crees mejor que nosotros porque vas a la iglesia, no? Entonces puede haber eso. En la escuela, para los que son chicos, bueno, a mí me pasó en la secundaria. Vos sos un alien. No tomás vino, no vas a las fiestas, no haces esto. Tenían ya una lista desarrollada y entonces no fumás, no haces lo que nosotros hacemos. Sos buena onda hasta cierto punto, después ya te apartás, no sos como nosotros, sos diferente.
Entonces te cuestionan, ¿por qué? Me acuerdo una vez que se reunieron todos mis compañeros en una hora libre para preguntarme, para sacar la conclusión. Nosotros somos católicos, creemos en santos, y etcétera, etcétera. Y se juntaron para hacerme preguntas ahí, para sacar algo de mí. Entonces, aunque supuestamente muchos de ellos no tengan intención, mala intención, todos las personas que no creen en Cristo, aún creyentes que tienen la carne, van a tener una motivación que no va a ser tan buena por la carne de ellos. Entonces, por más que un incrédulo venga y tenga interés, entre comillas, buenos, está la carne ahí, está el pecado ahí. Entonces, lo que vemos acá es que estas personas, por parte de los sacerdotes y levitas, por más que, entre comillas, tenían buena intención, no eran salvos, por eso tenían la carne. Entonces estaban cuestionando la autoridad de Juan el Bautista. ¿Con qué autoridad bautizas? Eso vemos en el versículo 25. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Le estaban cuestionando, ¿por qué bautizas? ¿Por qué bautizas? ¿Con qué autoridad haces eso? Hubieron algunos, muy pocos fariseos, digamos, sacerdotes, levitas, personas de la ley que eran, digamos, no tan prejuiciosas. Por ejemplo, Nicodemo era, ya dije con otro acento ya, Nicodemo era una persona importante de la ley, era miembro del Sanedrín, sin embargo era bastante sincero y creemos que se convirtió. José de Arimatea, después esos son los que se mencionan en la Biblia, pero la mayoría de ellos, como leemos en San Juan, rechazaron a Cristo. No solo cuestionaron a Cristo, sino que le hicieron la cruz a Cristo. Y de la misma manera a Juan, porque Juan, el bautismo que hacía era para arrepentimiento de sus pecados. Era para reconocer, yo soy pecador y necesito salvación, necesito ser limpiado de mis pecados. Y cuando Juan predicaba ese bautismo, cuando predicaba eso, le tocaba a los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos decían, yo no necesito ser limpiado, yo soy justo, yo soy bueno por mis propias obras. Y este acá, Juan el Bautista acá, que anda en el desierto solo, excéntrico, que es sucio, acá me va a decir algo a mí. Digo con mis palabras, eso no dice en la Biblia. Pero le miraban ya con esa mirada, no, supongo que no todos, pero le miraban cuestionando su autoridad. A nosotros también nos cuestionan y nos van a cuestionar inevitablemente nuestra autoridad. ¿Con qué autoridad predicamos? Nosotros que somos pecadores también, ¿con qué autoridad podemos decir algo? Entonces, como creyente, debemos permanecer firmes ante todo cuestionamiento debido al ejemplo de Juan como testigo. Debemos permanecer firmes ante todo cuestionamiento debido al ejemplo de Juan como testigo. Entonces, vamos a ver este ejemplo que la Biblia nos da acerca de con qué autoridad un cristiano puede predicar. En el versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? En el versículo 20 sigue y dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy.
¿eres tú el profeta? Él respondió, no. Entonces acá, primero, Juan el Bautista da respuestas, digamos, cerradas, porque dice, no soy, no, y no dice quién es. Está respondiendo las preguntas de manera cerrada, sin explicar mucho. Entonces, Juan el Bautista reconoce quién no es. Juan sabe que no es Cristo el Mesías que venía para salvar al pueblo de Israel. Estos judíos sabían, porque sabían la ley, que iba a venir un Mesías, el Cristo. El Cristo significa el ungido, ese que prometía en el Antiguo Testamento que iba a salvar a su pueblo. Los fariseos solían pensar que iba a venir alguien que les iba a salvar, pero de manera física, porque malinterpretaban algunos pasajes, de manera física del Imperio Romano. El Imperio Romano vino a la región de los judíos y había dominado esa zona. Entonces ellos pensaban que tal vez iba a venir un rey conquistador y su reino no iba a tener fin. Pero sabemos que el reino de Cristo era un reino espiritual y ese reino, sí, el reino espiritual de Cristo no tiene fin. Y venía a salvarnos de la esclavitud del pecado. Justamente con eso va a decir después, diciendo, yo bautizo con agua, pero el Cristo, el Mesías, que va a venir ya y ya está aquí, acá va a bautizar con el Espíritu Santo. Este bautismo no va a ser solo físico para arrepentimiento de pecado, como yo, Juan, que no soy nadie, sino que va a venir un bautismo espiritual por el Espíritu Santo que les va a levantar a los, eso ya agrego yo, va a levantar a los muertos, va a ser un nuevo nacimiento, como Cristo explica a Nicodemo, un nuevo nacimiento espiritual donde el perdón de pecado va a ser completo. Entonces, Juan reconoció, yo no soy. Nosotros también tenemos que reconocer como Juan el Bautista, nosotros no somos Cristo, nosotros no somos el Mesías. Entonces, y le preguntaron en el versículo 21, no solo si era el Mesías, le preguntaron, ¿eres Elías? ¿Por qué le preguntaron si era Elías? Bueno, ellos leyeron Malaquías 4, 5 al 6, donde habla de que Elías iba a volver. Cristo, en otros pasajes da a entender que sí, Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías. Pero lo interesante es que Juan el Bautista no reconoció eso. No, yo no soy el Elías. Yo no soy Elías, dijo. Pero Cristo mismo le dio más importancia aún diciendo que tenía el espíritu de Elías. Entonces ahí vemos también cómo Juan el Bautista, que más adelante vamos a ver, era humilde. Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías el reencarnado, no sé cómo van a decir, no, porque Elías, en realidad no, eso, el reencarnación no existe. Elías fue llevado al cielo y no murió. Y muy pocos de la Biblia pasó eso. Como creo que dice carrozas de fuego le llevaron. Entonces, si Elías no murió, él va a volver. Pensaban algo así. Sin embargo, Elías, aclaro, reencarnación es antibíblico. Corrijo eso, ahí está. Entonces, y le preguntaron, ¿qué puede ser ese Elías? No, yo no soy Elías. Después le dijeron, pues ¿quién eres? ¿Eres tú el profeta antes? Y respondió de vuelta esa es una respuesta muy cerrada. Si te preguntan, hola, ¿saliste a correr hoy? No. Y te preguntan otras preguntas y vos responder, no. Eso es responder de manera cerrada. Ahí Elías respondió de vuelta, esta vez muy cerrada, y le dije, ¿eres tú el profeta? Respondió, no soy el profeta. Otra vez, el profeta habla de otra profecía de Deuteronomio. Estos acá estaban filosos, sabían de memoria muchos pasajes de la Biblia, sabían de memoria algunos de ellos, todo el Pentateuco y mucho. Eran sabios de la palabra de Dios.
Sin embargo, el corazón estaba lejos de Dios. Muchos de ellos podrían haber memorizado muchísimo de la Biblia, pero su corazón no conocían a Dios. Como le dice Jesucristo a Nicodemo, ya deberías saber esto. Tú que eres maestro de la ley, no sabes esto. Ese es el estado de muchas personas. Entonces, otra vez, Juan el Bautista reconoce lo que no es. Nosotros también debemos reconocer lo que no somos. Nosotros no tenemos que ponernos un nivel más alto de lo que realmente somos. Podemos leer en Romanos eso. No tenemos que ponernos a un nivel más alto de lo que somos. En realidad tenemos que decir, como decía el apóstol Pablo, yo soy la peor clase de pecadores. Yo no soy digno, como vamos a leer después, ni de desatar la correa del calzado, de Cristo, dijo Juan el Bautista. Pero vamos a seguir leyendo en el versículo 22, y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuestas a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? En el versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Me imagino que habrán pensado eso. ¿Qué está diciendo este? No nos da la respuesta. Queremos la respuesta y nos dice esto. Me imagino, o está diciendo que él es se está poniendo en el lugar de esta época donde el pueblo estaba en cautiverio por los babilonios en Isaías. Y entonces ahí Dios dice, preparen el camino para la venida, arrepiéntanse, porque yo voy a venir y los voy a rescatar de la esclavitud, del cautiverio de Babilonia. Y entonces Juan el Bautista utiliza el mismo texto, dando a entender que está predicando este arrepentimiento, porque va a venir el Señor. Va a venir el Señor y yo estoy preparando el camino con arrepentimiento. Va a venir el que va a rescatarnos de la esclavitud. Y yo estoy preparando su camino. Enderezad el camino del Señor. ¿De qué Señor está hablando? ¿Quién es este Señor? Es Cristo. Justo este era el propósito de Juan, ser testigo y preparar el camino del Mesías que iba a venir, que estaba ahí y iba a comenzar su ministerio dentro de poco. Capaz, como más adelante vemos, el siguiente día él ya da testimonio del bautismo que tuvo Cristo. Entonces, Cristo ya había comenzado su ministerio, porque él comenzó en ese momento. Entonces, él estaba preparando el camino y ya estaba cumpliendo su propósito como testigo de Cristo. Entonces, ahí vemos una verdad muy verdadera. En otras palabras, Juan el Bautista estaba diciendo, no se trata de mí. Yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el profeta, yo no soy nadie. Yo soy el que prepara la voz al verdadero Señor, al que viene. Y ese sí es el importante. Yo solo soy un testigo, un mensajero del verdadero mensaje, de la verdadera palabra, que es Cristo. También es bueno recalcar que Juan cada rato da palabras que están diciendo que Cristo es Dios. Por ejemplo, enderezad el camino del Señor. El Señor acá en Isaías se refiere a Dios. Entonces, cuando está enderezando, preparando el camino del Mesías, también está preparando el camino del Señor, que es Dios. Entonces, está claramente dando otra vez otra vista para decir, este Señor, este Cristo que viene, es Dios. Nosotros también tenemos que darnos cuenta que nuestra firmeza y autoridad ante toda persona no somos nosotros.
Porque nosotros no somos nadie, somos salvados por gracia, regalo inmerecido, somos pecadores. El único que nos da firmeza el único que nos da alguna autoridad para hablar es Dios. Es el Mesías al quien nosotros testificamos. Eso me hace recordar a Pablo. Pablo siempre cuando le cuestionaban al comienzo, él siempre daba su testimonio. Yo soy el peor, yo era el peor de todos. Perseguía a la iglesia, pero Dios en su gracia y misericordia me rescató para predicar a su Hijo. Él es el que salva, Él es el importante. Si yo soy olvidado, pero su nombre exaltado, para eso fui creado. Fui creado para glorificar el nombre de Cristo. Esa es la razón por la cual nosotros fuimos creados. Exaltar a Cristo. Exaltar al único que merece la gloria, honra y honor para siempre. Entonces en el versículo 24 dice: y a los que habían sido enviados, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Oh, ahí ya vemos más. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Entonces ahí ya le cuestionaban la autoridad de Cristo. Digo, de Juan el Bautista. Ya estaban cuestionando. Pero, si vos no sos Elías, no sos el Mesías, no sos el profeta, entonces ¿por qué bautizás? ¿Qué autoridad tenés? Y entonces ahí en el versículo 26 dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. En la película de Lucas aparece justo Cristo en medio de las personas que le cuestionan. Entonces es interesante que hicieron esa escena así. Pero Cristo estaba allí, ya estaba vivo. El verdadero Mesías, el verdadero Dios, el mensaje, la salvación de la humanidad estaba entre ellos. Y ellos no le conocían. Entonces, de vuelta, este testigo, Juan el Bautista, estaba desviando la atención de sí mismo al verdadero Mesías. Yo bautizo con agua, pero son sinónimos, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. A este que ustedes no conocen, este viene después de mí, el que es antes de mí. Ahí está hablando de vuelta del eterno Dios, Jesucristo encarnado. Jesucristo es antes de todos nosotros. Antes de Abraham, dijo, yo soy antes de Abraham, dijo Jesucristo. Antes de la misma creación. Él estaba en el principio, existía en el principio de todas las cosas, porque Cristo es Dios junto a la Trinidad. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Y en la creación, según la palabra de Dios, con la autoridad de la palabra de Dios, ellos crearon todas las cosas. Y entonces Jesucristo encarnado, viene después de mí, el que es antes de mí. Las personas que estaban ahí, capaz que estaban intentando entender, capaz que justamente estaban intentando unir cabos. Pero Juan estaba mostrándoles a ellos que él no era el importante. El importante es este que es antes de mí, este que viene ahora después de mí, que yo estoy preparando el camino, enderezando el camino para Dios, para Cristo que viene. Y algo que vemos acá que es sorprendente, dice, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Según
los comentaristas dicen que los que desataban el calzado eran los esclavos, porque esa época los esclavos eran los que servían a, digamos, a la clase social más alta. Pero Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni de desatar el calzado, ni de ser su esclavo. También dice que en esa época estaba el rabí, que era el maestro, y también estaban los discípulos, que eran los aprendices, lo que aprendían del maestro. Y muchas veces los discípulos o los aprendices del maestro hacían lo que un esclavo hacía, o sea, desatar la correa del calzado. Pero Juan, tanto entendimiento tenía de su lugar delante de Dios, Jesucristo, delante del Señor, que él decía, no, yo no soy nadie, yo no soy Cristo, Elías, ni el profeta, yo no soy absolutamente nadie, yo soy solo el que proclama, prepara el camino del que va a venir, ese vocero, porque yo no soy digno ni de desatar la correa del calzado. Eso es un entendimiento de la gracia. El que entiende la gracia, entiende que yo no soy digno de servir a Dios. Yo no soy digno de hacer nada para Dios, porque lo que yo soy digno es del infierno. Yo soy digno de ser juzgado como culpable delante de Dios, como los hombres de Dios entendían en la Biblia. Yo no soy digno. Dios, Cristo es el digno. Y justamente Cristo, siendo Dios todopoderoso, según la palabra de Dios, bajó a la creación, se humilló. Y Él se hizo esclavo, Él se hizo siervo, Él se hizo lo más bajo y murió en la cruz para que nosotros tengamos vida. Y vemos que la verdad es que no somos dignos de nada, según la palabra de Dios. Sin embargo, acá vemos, no sé si sería una ironía, pero algo sorprendente, porque más adelante en el Evangelio de Juan, Cristo, el Hijo de Dios Todopoderoso, hombre, lavó los pies de sus discípulos, mostrando que también sus discípulos deberían ser humildes como Cristo, siendo Dios, sirviendo. Y algo que nosotros también debemos entender, que tenemos que seguir el ejemplo de Juan el Bautista, de Cristo, de servir a los demás, de reconocer que no somos nada por nosotros mismos, sino que todo lo que tenemos es gracia. Gracia es un regalo inmerecido, algo que Dios nos da. Justamente por eso leímos nosotros en el versículo 14 de este capítulo, que decía, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros no podíamos cumplir y nunca vamos a poder cumplir, ningún ser humano, la ley perfecta de Dios. No vamos a poder ser lo suficientemente buenos delante de la justicia perfecta de Dios. En la Biblia dice en Isaías que nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios. En la Biblia también dice que ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. En Romanos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Ese es el estado de la humanidad. El estado de la humanidad es que no puede ganar la aprobación de Dios. Únicamente por gracia, únicamente por regalo inmerecido, podemos ganar y tener aprobación delante de Dios y ser testigos firmes y decir, no se trata de mí, no se trata de que yo sea grande, no se trata de que yo tenga autoridad en mí mismo, sino se trata de Cristo, que es el mensaje. De Cristo soy testigo. Él me salvó, yo soy pecador y Él me perdonó mis pecados, murió y me dio la vida. Y de ese yo predico, porque yo no soy nada. Yo soy peor que vos, no soy nadie. Ni soy digno de desatar la correa
el calzado de Cristo, pero Él en su gracia, en su misericordia, me da la gracia de servirle 100% por gracia. Entonces ahí vemos el ejemplo de un testigo que se para firme, no con su propia autoridad. Y vemos que los fariseos eran la secta más rigurosa, más estricta. Era como si venía un doctor de la facultad de Oxford. Dije mal la pronunciación, pero vamos a decir de una de las facultades Harvard más grandes del mundo. Viene así y nos dice a nosotros: ¿y con qué derecho decís eso? Vos no sabés si Dios existe, vos no sabés nada. Nosotros acá, los científicos, sabemos más. O aún viene un cura, un papa o lo que sea y nos dice: ¿con qué autoridad predicás? O viene cualquier otra persona, aún una persona buena. Ninguno es bueno, todos somos pecadores. Pero en Cristo, una persona salva y nos dice: vos sos demasiado joven para hablar. ¿Con qué autoridad hablas? Nuestra autoridad no está en nosotros mismos. Nuestra autoridad está en Dios. O en la familia. Como comenzamos, vienen y nos dicen: ¿con qué autoridad hablas si vos tomabas acá con nosotros? Yo te conocí, conozco tu pasado, conozco. ¿Con qué autoridad? Con mi autoridad no puedo hablar nada. Solo puedo hablar de Cristo. Él es el que vive, me salvó. De Él sí puedo hablar. Porque el que me hace digno no soy yo. El que me hace digno es Cristo. ¿Qué nos hace digno de predicar con autoridad el Evangelio? Cristo mismo. Entonces, el Evangelio es el único que nos hace dignos, nos da autoridad para predicar. Al final de Mateo, en el Mateo 28, Mateo 28, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 28, versículo 18, 19 y 20. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta es la gran comisión, se llama. Y este mandato, Dios no solo dio a sus discípulos de esa época, sino que dio a todos los creyentes. Una de las razones que podemos decir esto es que vemos que Jesucristo dice hasta el fin del mundo. Está dando este mandato a nosotros también. A todos, toda la iglesia de todos los tiempos está dando este mandato. Y este mandato no es porque nosotros seamos grandes, sino porque Cristo es grande. En el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, no se basa nada de lo que hacemos si hacemos algo para Dios, en nuestra propia autoridad, sino en la autoridad de Cristo. Si hacemos algo para Dios, es por gracia. Si hacemos algo para Dios, no es en nuestra autoridad, sino en la autoridad de Cristo. Y Cristo dijo: toda potestad. Esta potestad también se puede decir autoridad. Esta potestad, esta autoridad es por Cristo. ¿Y cuál es la autoridad? El dominio,
la potestad de Cristo en la tierra y en el cielo es total. Jesucristo venció la muerte, resucitó y se sentó a la diestra del Padre sobre todo, principado, potestad, y Él está sobre todo. Podemos leer en Efesios. Voy a leer del Efesios capítulo 1, versículo 19 al 23. Acá Pablo está orando que para que los de Éfeso, abran sus ojos de manera espiritual, de tal manera que vean la grandeza, supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros los que creemos. Y entonces hay un poder obrando tan grande en nosotros los que creemos en la iglesia que necesitamos aún más entendimiento espiritual para comprender esa grandeza que explica Pablo. Entonces en Efesios dice en el versículo 19: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo está sobre todo nombre que se nombra. Está arriba de todo, sobre el cielo y la tierra. Y no hay nadie, ningún demonio, principado, potestad, ningún ángel, visible o invisible, que esté sobre Cristo. No hay pecado en nuestra vida. No hay nada que gane la autoridad y el poder de Cristo sobre todo. Y acá dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Si Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, nosotros también tenemos su autoridad como parte de su cuerpo para cumplir su propósito en la tierra, para predicar: Cristo es Salvador, Cristo murió y resucitó, Cristo es el que vive, no porque yo sea algo, sino porque Cristo es mi cabeza, porque yo soy parte de su cuerpo y ahora yo estaba muerto, pero ahora vivo y yo puedo predicar con autoridad. Y cada creyente puede predicar acerca de Cristo, no importa quién sea. Puede ser un creyente que recién se convirtió, que tiene 5 años. Puede ser un creyente de 50 años que recién se convirtió y vivió la peor vida que podríamos imaginar. Que está en la cárcel llorando, diciendo: perdón, Dios, por mis pecados. Voy a cumplir la pena y merezco esta pena que estoy en la cárcel. Pero Cristo me perdonó y eso es lo que importa. Justamente cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, había un ladrón que había vivido una vida criminal. Al lado de él también, clavado en la cruz, habían 2 ladrones. Y uno de ellos reconoció que era pecador y que Cristo era el Mesías, era alguien diferente. Y entonces Cristo le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Cristo tiene la autoridad de salvar a cualquier persona. Y da la autoridad aún al apóstol Pablo, que era la peor clase de pecadores, que era perseguidor de la iglesia, que estaba cuidando las túnicas de los que tiraban piedras con odio
a Esteban. Y Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva en Hechos, depende de tu definición de iglesia, porque hay algunos, pero bueno, entonces ahí estaba Esteban recibiendo las piedras, estaba muriendo, y entonces él dijo: perdónalos porque no saben, son ignorantes de lo que hacen. Y entonces yo creo, y esa es una convicción bíblica, basada en la Biblia, que Dios contestó esa oración soberanamente. Y justamente Pablo, que estaba ahí, ese orgulloso fariseo, justo uno de estas sectas, que cumplía la ley a rajatabla, fue salvo por la gracia de Cristo. Dios le salvó. Y escribió justamente esta carta de Efesios que leemos. Es el que más epístolas en la Biblia escribió. Es considerado como uno de los, justamente él mismo dice, inspirado por Dios en 1 Corintios 15. Yo trabajé más que todos ellos, hablando de los apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo no soy nadie. Yo soy pecador. Pero su gracia, su regalo inmerecido, me dio Dios para predicar el evangelio, para mostrar que Dios puede salvar a cualquiera. Digo con mis palabras lo que también Pablo dice en 1 de Timoteo. Dios puede, y deja ejemplo en nuestra Biblia, que puede salvar y usar justamente nuestra misión. Hay uno que andaba con una pistola detrás de acá, en su pantalón. Era un criminal, pero Dios le salvó y ahora es miembro de nuestra misión. Es misionero, compañero de papá ahí. Entonces, y de nosotros también, porque nosotros también somos hermanos en Cristo. Dios salva a cualquiera. Aún al más religioso de todos, que piensa que es justo, pero tiene un orgullo que le compite a la montaña del Everest. Porque el orgullo es un pecado horrible. Aún si uno hace todas las cosas, entre comillas, buenas. Ay, yo no voy al baile, yo no hago esto, yo no hago, doy diezmo y esto y eso. Gracias Dios porque no soy como ese pecador publicano. Como dice Cristo, ese es igual que pecador que esa persona que está en la cárcel. Todos somos pecadores. Decía mi pastor Barry Kurtz allá en Buenos Aires: todos los incrédulos están muertos en sus delitos y pecados. Capaz que uno parezca que está más meses muerto, pero la verdad es que uno que está un mes muerto o el que está un año muerto está igual muerto, porque el estado muerto son todos los que no creen en Cristo, porque ese es el estado del pecador. Pero Dios, al que cree en Cristo como su único Salvador, reconoce: Dios, soy pecador, no me puedo salvar y nunca voy a poder salvarme, porque por eso vino Cristo. Cristo vino para morir por mis pecados y cargar la ira de Dios que yo merecía, para que cuando Cristo resucite yo también tenga su vida, para que la justicia de Dios sea mía puramente por gracia, porque Dios es el que perdona pecados. Y no hay nadie que pueda perdonar pecados aparte de Cristo, aparte de Dios. Entonces, el diablo es el acusador. El diablo va a venir acusándonos, diciendo: mira vos hacías esto, hiciste esto y esto. Aún siendo creyente, vos pecaste, y te va a acusar y va a apuntar el dedo siempre. Y hasta va a usar a personas. La Biblia dice: no tenemos luchas contra sangre ni carne. Eso significa que nuestra lucha no es contra hombres, contra seres humanos. Sin embargo, es contra principados, contra Satanás, contra demonios, es espiritual. Y Dios utiliza a hombres también para acusar a hombres de Dios. Y entonces va a estar: vos sos así, mirá te vi.
Justamente hoy estaba leyendo una parte del Progreso del Peregrino, un libro que es el libro más impreso cristiano después de la Biblia, de un hermano en Cristo, que es Juan Bunyan, y ese escribió El Progreso del Peregrino. En el capítulo 5 del Progreso del Peregrino, está acá, el personaje cristiano se encuentra con Apolión, que es un demonio, porque es todo ilustrativo el libro. Y entonces ahí Apolión le empieza a recordar su pasado. Y le empieza a recordar aún cuando él emprendió el viaje hacia la ciudad celestial. Le dice, mira, vos dudaste cuando estabas casi hundiéndote en el lodo. Vos hiciste esto y esto y esto y lo otro y lo otro. Y entonces ahí cada rato empieza a hablar, no, pero Dios es perdonador, Dios es el que salva. Y empieza a hablar, responder cristiano, este personaje. Llega un momento donde cae y entonces se levanta de vuelta cristiano luchando contra Apolión en esta lucha figurativa de la vida cristiana. Cae y entonces ahí él piensa y dice, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y da una estocada, da un golpe con la espada y entonces ahí ya no puede más Apolión y se escapa. Y entonces eso nos recuerda que nosotros no peleamos con las acusaciones, ya sea de incrédulos, que nuestra lucha no es contra ellos porque queremos que ellos sean salvos. Contra las acusaciones de Satanás o cualquier cosa, o tentaciones o cualquier cosa que venga contra nosotros por nuestras propias fuerzas, con nuestra propia autoridad, sino vivimos la vida cristiana únicamente por el poder, la potestad de Cristo que murió y resucitó y nos da la autoridad en Cristo como su cuerpo de permanecer firmes con toda la armadura de Dios, fortalecidos con el poder de su fuerza, dice en Efesios capítulo 6 versículo 10 o 11. Y entonces ahí habla de la armadura de Dios, que no es nuestra armadura para vivir la vida cristiana. Cuando vienen las dudas, la economía, ¿cómo va a ser de Argentina? Y entonces viene una opresión o cualquier cosa del mundo. No es mi autoridad, no es tu autoridad para enfrentar estas dudas, este temor, sino la autoridad y única autoridad que nos puede dar paz es la de Cristo, quien murió y resucitó para darnos la vida y darnos la seguridad de que Cristo es vencedor. Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y murió por mí y resucitó. Si Cristo resucitó, está en lo alto sobre todas las cosas. Yo también. Y no hay prueba, no hay tribulación que sea suficientemente grande para destruirme. Ni la muerte, decía Pablo, ni la muerte, ni nada de lo creado me va a separar del amor de Cristo. Ni la muerte, ni el sufrimiento, nada me va a separar de la autoridad de Cristo, de permanecer firme. Y cuando alguien me cuestiona, yo sé, yo no soy nadie, yo no soy el Mesías, yo no soy nadie, pero Cristo venció en mi lugar, Cristo resucitó, Cristo es mi autoridad, Cristo es mi gloria, y en Él puedo permanecer firme, en Él, en el valle de sombra y de muerte y de humillación, se llama ese capítulo del libro del peregrino, yo puedo permanecer firme, agarrar la espada y decir, soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. Cuando vienen las acusaciones, cuando me cuestionan, algunos hasta queriendo saber más, podemos estar firmes y responder firmemente, porque nuestra autoridad no es de nosotros. No tenemos ninguna autoridad, sino Cristo, en el que nosotros no somos dignos de servir, pero por su gracia Dios nos da la bendición, el regalo de servir. Nosotros podemos hablar con autoridad. Hablarás con autoridad de Cristo, no la tuya, con humildad, con seguridad, con poder, cuando se presente la situación. Te animo a hacerlo con autoridad
si Cristo es tu Señor, si Cristo te salvó, si Cristo te perdonó tus pecados, si Cristo te da la gracia y la autoridad y el mandato, si yo tengo todo poder, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todas las cosas que yo os he mandado. Si Cristo nos dio ese mandato, no por nuestras fuerzas, sino con su poder, su autoridad sobre todas las cosas, porque murió y resucitó, es gracia, es gracia. Gracias Dios por darme esta gracia. Gracias Dios por darnos a cada uno esta gracia de estar firmes con autoridad, por la autoridad de Cristo. Debemos permanecer firmes ante todo cuestionamiento debido al ejemplo de Juan como testigo. Juan permaneció firme cuando le cuestionaron. Nosotros también tenemos que permanecer firmes, no en nuestra autoridad, sino en Cristo. Padre Celestial, gracias, gracias, porque todo lo que tenemos en la vida cristiana es porque Cristo murió y resucitó y nos da gracia, gracia abundante todos los días, porque por su misericordia estamos de pie. Gracias porque nosotros no cumplimos tus propósitos en la vida cristiana por nuestros méritos, sino únicamente por gracia, porque Cristo es nuestro Salvador, porque Cristo es nuestra gloria, Jesucristo es nuestra justicia, Jesucristo es nuestro todo. Danos seguridad para permanecer firme, cualquier sea la circunstancia, no solo en los cuestionamientos, sino en las pruebas de cada día que van a suceder y suceden inevitablemente. Y sabemos que somos más que vencedores porque esta guerra ya fue vencida por Cristo en la cruz. Esta guerra ya está determinada. Entonces, por fe nosotros andamos en Cristo. Danos la gracia para permanecer firmes, predicadores, testigos de Cristo en el mundo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.